noches. Sí, sí, maestro, sí. Ah, ya, porque a veces se lajea, se nos va el internet y menos mal que sí podemos estar todos conectados de la mejor manera. Muy buenas noches con todos y todas. Para mí es un orgullo, un lujo, un honor continuar con nuestras clases. El caso por ahora. Es el maestro. Usted tiene que llamar. Solo, ¿sí? Sí, Profesor, disculpe, si No lo he aceptado. Ah, no me habían escuchado nada, perdón, discúlpeme. Buenas noches con todos y todas, buenas noches. No me... Sí, profesor, en este momento se ha cortado el audio, su audio y también su cámara. No se ve. está apagada su cámara porque su audio Se le ve. Active su audio. No se escucha. Hola, buenas noches. Ahora sí. Ahora Sí, sí qué se raro. escucha. Sí se escucha. Qué raro. Ya está, buenas noches otra vez. Si acaso no me han escuchado, muy buenas noches con todos y todas. Buenas noches. ¿Sí me pueden ver también? ¿Sí se me ve? ¿Se puede ver en la pantalla? Sí, ahora sí. ¿Sí, no? ¿O Sí, no? profesor. Sí, sí se ya le ve. está. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, maestro José. Déjeme saludarle el día de hoy, es un día muy especial y quisiera pedirle a cada una de las participantes que me acompañen al menos en el chat colocándole bombos, palmas, abrazos virtuales. El día de hoy es un día muy especial para el maestro José Baltasar, que siempre nos está acompañando a nosotros a nuevos tiempos. Y hoy, ¿qué más? Es su onomástico del maestro José. Felicidades, maestro. Bendiciones de Dios para este nuevo año, para estos nuevos retos. Muchísimas Gracias por sus enseñanzas. Felicidades, profesor. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual de todas las participantes, y yo sé el gran esfuerzo que usted hace, estar aquí, compartir todo su conocimiento y sabiduría que usted tiene con las participantes que están aquí. Y muchas bendiciones para usted, y que Dios le siga bendiciendo mucho más a nombre de la Corporación Nuevos Tiempos, maestro José. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, profesor, que la pase muy bien. Muchas gracias. Cumpleaños, profesor. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy, invitados todos. Que lo pase bonito. Muchas gracias. Están invitados a mi fiesta de 18 años. Hoy día vamos a celebrar, me van a presentar en sociedad. No hay mejor regalo, maestros y maestras, no hay mejor regalo que este momento. Como les digo siempre, yo espero con mucha ansiedad poder estar con ustedes. ¿Sí se me escucha? Sí, ¿no? Sí. Poder estar con ustedes para mí es de verdad un alivio, para mí es esperanzador, para mí es terapéutico, para mí es el mejor remedio poder estar con ustedes. Nosotros somos maestros, nosotros nos hemos dedicado a esta noble labor que es la docencia, y ustedes seguramente les ha pasado lo mismo que a mí, que en el momento cuando había mucho, bueno, sigue sucediendo, pero en el año hemos tenido momentos muy difíciles, y seguramente pues a la hora de hacer la clase uno encuentra un poco de respiro, encuentra un poco de paz, encuentra un poco de esperanza, ¿no? Y lo mismo me sucede en este mismo momento, ¿no? Tengo lamentablemente muchos conocidos que la están pasando muy mal, ¿no? La están pasando muy mal, seguramente ustedes también. Y a veces, pues, cuando uno dice feliz cumpleaños, a veces uno dice, pues, entre comillas, la palabra feliz, ¿no? Con todo lo que nos está pasando, pero creo que hay que enjugarse los ojos, hay que respirar, hay que llenarse de optimismo, de esperanza, y qué mejor momento que ¿no? Este es el regalo para mí,
El regalo para mí es poder estar con ustedes el día de hoy, porque estar entre profesores, estar entre colegas, estar entre cómplices de la educación es bellísimo, es bellísimo. Yo tengo un sueño que es la educación. Cuando a mí me preguntan, profesor, ¿cuál es la solución a todo esto? Es la educación, ¿no? La educación, y nosotros estamos en primera línea, ¿no? Si bien es cierto, quizá no en un salón de aula, pues no, pero creo que todo el año ha sido nuestra guerra también contra la virtualidad. Todo este año ha sido una guerra contra lo que no conocíamos y lo hemos hecho con el mayor esfuerzo y el mayor cariño para nuestros estudiantes, ¿no? Y eso de verdad es lindísimo. Yo estoy muy agradecido con Dios por ser profesor. La mejor opción, la mejor determinación, la mejor idea que he tenido en mi vida es ser docente. Yo amo la docencia. Yo soy un enamorado, un apasionado de la docencia, y a pesar de que también he estado pululando y coqueteando con el derecho, para mí no hay cosa más extraordinaria que estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que yo en estos años he podido realizar, y sigamos en pie de lucha por la educación. Somos unos románticos, unas románticas de la educación, y hay que seguir adelante. Muchas gracias, maestra Gina, por sus palabras. A mí me llena de emoción, de orgullo, lo que ha mencionado. Leo los saludos de las maestras, de los maestros, y es un honor, de verdad es muy, muy, muy lindo poder estar aquí en este momento. Es la primera vez, siempre en mis cumpleaños, pues a esta hora ya uno está, uno ya está pues con los amigos, la familia, ¿no? Es la primera vez que a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche en mi cumpleaños la voy a pasar dictando, pero va a ser pues un beneplácito, va a ser lindísimo. Entonces, maestras y maestros, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Muchísimas gracias por los saludos. El profesor ya pues envejece en la educación, cada vez nos hacemos más viejitos. Ya el profesor pues ya tiene sus años, el profesor Balta ya tiene sus años, pero ya estamos todavía en pie de lucha. Muy bien, maestras y maestros, lo siguiente. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a completar la trilogía más importante. Muchísimas gracias, maestra Aurora, y a todas las maestras y maestros que han estado escribiendo. Les agradezco de corazón. Así es, maestra Lida. Hoy día celebramos la vida. Hoy día celebramos la vida. Hoy día le hacemos un saludo a la esperanza, ¿no? Así es. Maestras y maestros, lo que les estaba diciendo es que el día de hoy, además del cumpleaños, es muy especial porque el día de hoy completamos la trilogía de lo que es muy importante para los exámenes de nombramiento. Porque en todos los exámenes de nombramiento siempre les va a venir 3 cosas fundamentales, y acaso es el meollo de todo el examen, que es la pregunta por el tema, la pregunta por la idea principal y la pregunta por el título. Muchas gracias, maestra Erika, muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver el título, porque ya la semana pasada hemos analizado, hemos conversado sobre el tema y la idea principal, ¿no? Entonces, el día de hoy habíamos quedado que íbamos a desarrollar el título, ¿ah? Y no lo habíamos combinado justamente para no crear una confusión en ese aprendizaje que es el título, ¿ah? Entonces, creo que el día de hoy, con lo que aprendamos el día de hoy, estamos ya, si el día de hoy llegan a comprender cómo es el título, maestras, estamos de verdad en un gran porcentaje de salir airosos e airosas en el examen de nombramiento, porque no es tan sencillo. De repente, si hasta ahora les ha parecido sencillo, enhorabuena, porque no es tan sencillo. Muchísima gente se confunde entre el tema, idea principal y título, y así que si es que el día de hoy queda claro la diferencia entre los 3, ya tenemos muchísimo terreno ganado para el examen de nombramiento. Entonces yo les pido el día de hoy bastante atención con lo que vamos a desarrollar. Una vez que haya terminado de explicar lo del título, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual yo les voy a pedir que ingresen a una página. Ya, yo les voy a pedir que ingresen a una página, y ahí les he puesto un par de preguntas y un par de ejercicios
para ver cómo estamos, si acaso, una suerte de un mini examen para ver cómo estamos nosotros y para darme cuenta también yo, si es que vamos entendiendo bien las cosas, si es que las cosas están claras, ¿ya? Entonces, una vez que yo termine la explicación del título, vamos a entrar a una página y yo les voy a indicar paso a paso, por si acaso, paso a paso, qué es lo que tenemos que hacer para ingresar a esa página y contestar algunas preguntas de lo que hemos venido desarrollando, para hacer una autoevaluación y además darme cuenta cómo estamos yendo, ¿ya? Entonces, maestras y maestros del Perú. La semana pasada, vamos a retroalimentar un poquito, la semana pasada habíamos analizado el tema y la idea principal, Maestras y maestros del Perú, una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta sobre el tema? ¿Cuándo me voy a dar cuenta sobre el tema en el examen de nombramiento? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué pregunta tengo que hacer, maestros y maestras, para darme cuenta del tema? ¿Alguien lo recuerda? ¿Do you remember? ¿Alguien lo recuerda? Así es, maestra Vanessa, así es. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Cuál es el asunto medular? Puede ser esa pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto medular? ¿No? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué versa el texto? ¿No? ¿De qué versa el texto? También puede ser, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Así es, ¿no? Recuerden ustedes que el tema es lo más general, ¿no? Es lo más general. Yo puedo estar hablando acerca de Miguel Grau, Bolognesi, que se tiró del morro de Arica, ¿no? Que el caballo, ¿no? Etcétera. Pero al final el tema es la guerra con Chile, ¿no? Lo más general. El tema es lo más general posible, ¿no? Normalmente, no siempre, pero normalmente el tema solamente tiene un artículo y de repente un sustantivo. Normalmente, ¿no? Normalmente el tema tiene un artículo y tiene un sustantivo. Normalmente, no siempre, pero normalmente es así. Ahora la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de la idea principal? ¿Alguien recuerda, maestros y maestras del Perú, cómo es la idea principal? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué se dice del tema? Así es, maestra Vanessa. ¿Qué es lo que se dice del tema? Si el tema es la corrupción, ¿qué se dice de la corrupción? Si el tema es el amor, ¿qué se dice del amor? Si el tema es San Valentín, ¿qué se dice de San Valentín? Si el tema es la Navidad, ¿qué se dice de la Navidad? Esa es la idea principal. Pero ojo, así es, ¿no? Normalmente la encontramos al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos suelta la idea y ahí el autor lo va desarrollando. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, no lo olviden, por favor, maestras y maestros, que esta idea principal, la idea principal que ustedes han encontrado, es una oración, es una oración. ¿Y qué quiere decir cuando decimos que es una oración? Quiere decir que tiene el artículo, quiere decir que tiene el sustantivo, quiere decir que tiene el verbo, ¿no? Y quiere decir que tiene el predicado y el complemento, ¿no? Profesor, ya no me acuerdo qué cosa era sujeto, predicado. Bueno, si yo digo, María Bonita compró pan, esa es una oración completa. Tiene el sustantivo, tiene el verbo y tiene el predicado. Esa es siempre la idea principal, tiene que ser una oración, es decir, siempre debe de contar con un verbo. Y esa es una diferencia importante, siempre debe de tener un verbo, la idea principal, ¿ya? Eso es importante. Ahora, lo que vamos a ver nosotros el día de hoy es el título, y el título está relacionado tanto con el tema y tanto con la idea principal. Y aquí vamos a ver lo siguiente, Ahora sí, vamos a ponernos a analizar el título, Maestras y Maestros del Perú. Yo no sé si ustedes están observando lo que he puesto en este PPT. En este PPT que hemos preparado, hemos puesto algunos de los libros más controversiales, ¿no? Libros controversiales, ¿no? Libros peruanos, libros extranjeros, que han causado controversia,
¿no? Y estos libros han causado controversia por dos motivos. Regional de Operación de Juanuco a través de la dirección. Así es. Causaron controversia por el contenido, pero también por el título. Es decir, maestros y maestras, desde el título, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el título dice muchísimo. El título nos hace olfatear lo que es el texto. El título nos dice en buena parte en qué consiste el texto, ¿no? Aquí les he puesto textos literarios. El primer texto que les he puesto tiene por título La Ceñito. ¿Alguien sabe más o menos en qué consistió este libro, La Ceñito, ¿no? Esto salió en la década de los 90. No sé si De la alguien vida de recordará. Gisela Valcárcel, creo. Así es. Este era el modelo de Gisela Valcárcel, ¿no? Este señor que está en la portada era su modelo. Se enamoró de Gisela Valcárcel, pero cuando la relación no fue bien, este señor hizo un libro con la biografía de Gisela Valcárcel y contó varias cosas pues privadas, íntimas, ¿no? Y Gisela Valcárcel pues movió sus contactos por todos lados y ese libro se sacó de las librerías. No permitió Gisela Valcárcel que ese libro se vendiera, no lo permitió. Y es más, el autor tuvo que irse del Perú porque recibió sendas amenazas, ¿no? Y el libro se tituló La Ceñito, ¿no? Así se llamó este libro, controversial. Otro libro en el Perú que causó mucha controversia, que llamó mucho la atención por su contenido y por su título, fue este libro, No se lo digas a nadie, de Jaime Bailey. Este libro, No se lo digas a nadie. El Lima era una sociedad cucufata y cuando apareció este libro, la sociedad limeña se escandalizó. ¿Cómo es posible que se hable de la homosexualidad, que se hable de las drogas? ¿Cómo es posible? No, Dios mío, quemen al autor, ¿no? Jaime Bailey pues era desenfadado y este libro causó controversia porque el protagonista era el alter ego de Jaime Bailey y dentro de la obra el protagonista que es homosexual dentro de la obra se enamoró de varios personajes de la farándula limeña y uno de ellos se entendía por el libro era Diego Berti. No sé si ustedes recuerdan a Diego Berti, ¿no? Porque el protagonista se había enamorado de un actor de telenovela muy conocido. Entonces la gente comenzó a preguntarse, oye, ¿quién será? ¿O quién será? Y era pues Diego Berti, ¿no? Y Diego Berti se le persiguió, y verdad que tú fuiste novio de Jaime Bailey. Y no solamente eso, en uno de los capítulos aparece que el protagonista se va a un hotel de lujo. Y justo esa semana en el hotel de lujo se encontraba la concentración de la selección nacional y que el protagonista baja pues a tomarse un trago al hall del hotel y se encuentra con el capitán de la selección peruana de entonces, se toman un trago los dos y terminan enamorándose. Y la gente, pues, ¿quién será? ¿Quién será? Y muy bueno, pues lo que la gente dice es que este capitán fue Chemo del Solar, ¿no? Fue Chemo del Solar, el capitán en esa época y se rumoreaba, ¿no? Entonces, imagínense, pues causó mucho furor este libro por su contenido, pero fíjense el título. El título, No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. El otro libro que les he puesto es Lo que Varguitas no dijo. No sé si alguien recuerda el contenido de este libro, de repente lo he escuchado, ¿no? No sé si alguien lo recuerda, Lo que Varguitas no dijo. Este libro, maestras y maestros, este libro fue escrito por Julia Urquidi. Recuerden ustedes que Mario Vargas Llosa contrajo nupcias, se enamoró y se casó en primer lugar con su tía Julia, ¿no? Y ella le llevaba 12 años a Mario Vargas Llosa. Posteriormente Mario Vargas Llosa se casa con su prima hermana, Patricia Llosa. Bueno, lo cierto es que en un libro Mario Vargas Llosa contó cómo se había enamorado de Julia Urquidi. Lo contó. Julia Urquidi, muy molesta, escribió este libro. Lo que Varguitas no dijo, causó controversia también. El libro de Magali Medina, cuando terminó en la cárcel, también causó controversia, ¿no? Esos fueron algunos de los libros, pero fíjense el título, ¿no? El precio de ser Magali Medina, Mi verdad en la cárcel, ¿no? Otra obra que causó en el extranjero, en el siglo XIX en Francia,
Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary, profe, pero el nombre es simple. Sí, pero se está utilizando el nombre de una mujer. Nos está haciendo referencia a una mujer. Y en el siglo XIX era imposible pensar que la protagonista pueda ser una mujer. Y sobre todo, Madame Bovary es una mujer infiel, ¿no? Engaña a su esposo con dos amantes. Y Madame Bovary no tiene vergüenza de ello. Se mira al espejo y dice, Emma, eres una mujer infiel. Ja, 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 y comienza a reírse, ¿no? El nombre, el hecho que haya referencia a una mujer, ya era escandaloso. Ya era escandaloso. George Orwell escribe en 1984, es lo que estamos pasando ahora, que estamos vigilados por todas partes. También causó controversia. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Se dice que los niños son criados desde bebitos, unos para servir, otros para trabajar y otros para ser intelectuales, y así tienen que ser toda su vida. Causó controversia. Las penas del joven Werder. Werder, esta es una obra alemana. Werder se enamoró y como no le hizo caso a la chica, el tipo se suicidó y esta obra fue prohibida en todos lados. Amigos, maestros, maestras, todos estos títulos obedecen a una controversia de su época. Los textos, todos los textos tienen un título y todos los títulos obedecen a algo. Los títulos son jalados de algo, son llenados, son compuestos de alguna forma, pero los textos literarios juegan muchísimo con la idea de los lectores. Es decir, yo puedo ponerle a mi libro el nombre que yo quiera, si es un nombre literario, y yo puedo jugar con el nombre. Yo puedo jugar con el nombre, con el título de la obra, si es que es literaria. Si es que es literaria, yo puedo darme el lujo de jugar muchísimo. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha leído, maestros, este espectacular relato, Los gallinazos sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Quizá lo hayan leído, ¿no? Ok, nada más. La pregunta es, quien recuerde, maestro, maestra, quien recuerde, ¿por qué la obra, así es, ¿por qué la obra, por qué este relato de Julio Ramón Ribeiro se llama Los gallinazos sin plumas? ¿Por qué se llama Los gallinazos sin plumas? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que leyó la obra? ¿Alguien recuerda por qué el título de este relato es Los gallinazos sin plumas? Los leo, los escucho, de repente alguien recuerda, maestro. Si no, lo aclaramos, ¿no? Si es que no recuerdan. Profesor, a ver, porque así es, maestra Vanessa. Sí, por favor, le escucho, maestra. Así es, profesor Emilio, así es. Recuerden que Lima es una ciudad que tiene muchos gallinazos. El día que usted se vaya al centro de Lima, así es, maestra Melissa. El día que nosotros nos vayamos al centro de Lima, así es, maestra Lía, así es. Vamos a encontrar en las cúpulas de las iglesias, vamos a encontrar en las azoteas de las casas gallinazos. Y muchos estudiosos dicen que Lima tiene muchos gallinazos porque es una ciudad sucia, porque los gallinazos se alimentan de basura. Y que si no fuera por los gallinazos, hubiéramos tenido muchas infecciones y muchas pandemias antes de esta. Que gracias a los gallinazos que se comen la basura, los limeños hemos podido sobrevivir. Entonces los gallinazos comen basura. Esta es la historia de dos niños que justamente, así es, maestra Sonia, ¿no? Explotados por su abuelo, don Santos, se van a buscar basura al muladar para llevarle comida a un chanchito, ¿no? Recuerdan que el chanchito se llamaba Pascual, ¿no? Entonces, dado que el autor, Julio Ramón Ribeiro, está utilizando una analogía, está comparando la acción de los niños en la basura, los está comparando con los gallinazos, ¿no? A eso se le llama una figura literaria que se le llama símil, de similitud. Está utilizando el símil, ¿no? Entonces, compara a los niños, dada su actividad, con los gallinazos, porque están en la basura. Y obviamente, pues, como no se trata de aves, sino que se trata de niños,
les ha puesto los gallinazos sin plumas, haciendo referencia a los niños, ¿no? Que no son aves, que no se está hablando de aves, sino que se está hablando de personas, ¿no? Entonces, Julio Ramón Ribeiro pudo haberle puesto a este cuento los niños de los basurales. Pudo, de una manera tranquila, y nadie podía haberle dicho nada. ¿Sabes qué? Yo soy Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Con mi cigarrito. Ribeiro siempre estaba con su cigarrito y quiero que mi cuento se llame Los niños de los basurales. Pero alto ahí, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, para hacer el título, porque estamos hablando de literatura, no le gusta el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque los escritores, así es, maestra Lida, así es. En cuestiones literarias, principalmente, el nombre vende. El nombre vende. ¿Cuántas veces nos hemos parado quizá en alguna librería, ¿no? Hemos ido a Amazonas, a Crisol, y el título nos llama la atención. El título. Así es, maestra Lida. El título debe de impactar. El título debe ser llamativo, colorido. El título debe ser un golpe en nuestra conciencia y que nos diga, wow, ¿qué es esto? ¿De qué me va a hablar? Los niños de los basurales no llaman la atención. Los gallinazos sin pluma, eso sí. Los gallinazos sin plumas, eso sí. Entonces, por esa razón, los títulos dentro de los textos literarios obedecen a impacto, a belleza, a ornamento, y obviamente utilizan figuras literarias como las metáforas, utilizan el símil, utilizan de repente las palabras que se parecen, etcétera. Hay muchos recursos, hay muchos recursos. Julio Ramón Ribeiro le llama a su libro principal La palabra del mudo. Yo cuando enseño en nivel universitario hago un análisis, pero cuando también enseño a nivel escolar hago otro análisis. ¿Por qué se llama La palabra del mudo, la obra principal de Ribeiro? ¿Qué es lo que nos quiere decir Ribeiro cuando dice que su obra se llama La palabra del mudo? El título es La palabra del mudo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama La palabra del mudo? ¿Alguien, maestro, maestra, tiene alguna idea por qué se llama La palabra del mudo? No sé si alguien lo recuerda. Los alumnos cuando están en el cole me dicen, profe, pero los mudos no hablan, profe. ¿Cómo va a ponerle así la palabra del mudo, profe? No hablan los mudos. Justamente, Julio Ramón Ribeiro escribe este libro en la década de los 50. Va más o menos, maestra Pimentel, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Y en la década de los 50, recuerden, maestros, maestras, yo le hago esa pregunta a mis estudiantes. Levanten la mano todos los que son de Lima. Casi todos levantan la mano. Y yo les digo, levanten la mano todos los que tienen sus abuelos de Lima. Y levantan la mano 2 o 3, porque la gran mayoría somos descendientes de migrantes. La gran mayoría, nuestros padres, nuestros abuelos, vinieron a la capital. Y en ese tiempo, el migrante, y hasta ahora, era despreciado, ¿no? Era mal visto. Nadie lo quería escuchar, nadie lo quería ver. Era invisible para la sociedad. Entonces Ribeiro dice, todos esos personajes que han venido a la capital, en mi obra van a ser protagonistas. Yo les voy a dar voz a esos mudos que la sociedad no quiere ver, a esos que la sociedad los desprecia. Yo les voy a dar voz, a esos mudos les voy a dar palabra. De ahí viene, así es, ¿no? Privados de la palabra, así es, que nadie quiere ver. Entonces, fíjense que el título literario obedece a juegos, obedece a ficción, obedece a inventos. En cambio, quiero que analicen estas figuras, estas imágenes que he puesto. Hay un libro, creo que debería ser lectura obligatoria. Hay un libro de historia que ha salido hace un par de años, 2 años, Historia de la corrupción en el Perú.
No sé si alguien lo ha leído. Es un libro de verdad espectacular. El autor se ha quedado chico. Este libro debería tener 5 tomos, por lo menos. Es un libro grande, de 700 páginas. Debería tener más, con todo lo que estamos viendo. Pero fíjense en el título. Historia de la corrupción en el Perú. Nada más. Historia de la corrupción en el Perú. El otro periódico. La pelea latente en MEC hace más difícil superar carencias. Ese es un periódico. Y después les he puesto una tesis que se publicó en San Marcos. Y esta dice, genealogía de la izquierda peruana y su dificultad para hacer alianzas. Genealogía de la izquierda, o sea, historia, ¿no? Historia de la izquierda peruana y su dificultad para hacer alianzas. Muy bien. Pero el título por sí mismo no llama la atención. ¿Y por qué razón, profesor? ¿Y por qué los historiadores, los investigadores, los científicos no ponen otros títulos a sus libros? Qué aburrido se lee el título, profesor. Porque en los libros científicos ya no se busca llamar la atención. Lo que busca el título es decir más o menos objetivamente de qué va el libro, ¿no? Objetivamente de qué me va a hablar el texto literario. Ya no tengo que inventarme nada, ya no tengo que adornar nada. Ahora el texto científico busca principalmente, así es, maestra Elizabeth, ser claro, ser directo, ya sin tanto adorno, sin tanto maquillaje. Yo necesito que el título me diga las cosas como son y punto, nada más. Entonces, maestras y maestros, hay 2 tipos de título. Un título literario y un título científico. Cuando a nosotros nos venga en nuestro examen de nombramiento un texto literario, que de eso hablamos la primera clase, probablemente cuando les pregunten cuál sería el mejor título para el texto, porque esa es la pregunta clásica, ¿cuál sería el mejor título? Si es un texto literario, prepárese usted para la metáfora, prepárese usted para el lenguaje adornado, prepárese usted para el lenguaje con fantasía. Pero si el texto que acaba de leer usted me está hablando sobre economía, me está hablando sobre filosofía, me está hablando sobre educación, prepárese para un título como estos. Historia de la corrupción en el Perú. La desigualdad en Lima. Efectos del coronavirus en Latinoamérica. Títulos simples, directos y sin tanto adorno. Entonces, el título va a depender, en primer lugar, querida maestra, querido maestro, va a depender del texto que usted está leyendo. Y eso es muy importante que lo tenga claro. Eso es muy importante. Por ejemplo, aquí, imaginemos que hemos leído un libro donde me habla de los logros de la educación en Cuba a favor de la educación. Los logros de la educación en Cuba a favor de la educación. Si mi texto no me habla me habla de educación, me habla de un tema serio, no me habla de un tema serio, los logros de la educación en Cuba, pues yo no voy a ponerle un título literario, no, no, viva Fidel con los libros, perdón, pero qué cosa, viva, ¿no? Aplausos, no, pues porque es un texto serio, es un texto científico, es un texto pedagógico, es un texto sociológico, es un texto histórico. No le voy a poner un texto literario. Viva Fidel con los libros. No, la educación de Fidel, la educación y la infancia y la creatividad de Fidel. No. Entonces voy a ponerle un título científico. La Revolución Cubana y sus logros contra el alfabetismo. Ahora sí. El título obedece entonces al tema.
No, si el tema me está hablando de cosas serias, entonces mi título tendrá que ver con la seriedad del texto. Si mi texto es narrativo y está fantaseando, entonces el autor tiene el derecho de jugar también. Si su texto es literario, voy a poner mi título de manera literaria. Entonces, los textos, ¿no? Los textos académicos, los textos científicos, son objetivos, los títulos son más objetivos y se centran en el tema, en el contenido que desarrollan. De esta manera, el título se ve serio. De esta manera, el título se ve importante, medio serio, ¿no? Qué inteligente suena, ¿no? Qué difícil suena. Claro, pues, ¿no? Entonces los textos científicos tienen esto es de la seriedad. Eso es en primer lugar. En primer lugar, tenemos que ver entonces que el título obedezca a lo que estamos leyendo, Ahora, otras características del título. Y esto es muy importante, maestras y maestros. Esta primera característica es muy, muy, muy importante. Los títulos no tienen verbos. A diferencia, yo me acuerdo que la primera clase una maestra puso en el chat, profesor, ¿y cuál es la diferencia entre la idea principal y el título? Por favor, el día del examen puede ser que la primera pregunta sea, ¿cuál es el tema del texto anterior? Tema. Artículo y una palabra, ya. Segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal? Idea principal. Tercera pregunta, ¿cuál es el título del texto leído? Entonces, la pregunta que me hizo la maestra en la primera clase es recontra válida y recontra importante. ¿Cuál es la diferencia entre la idea principal y el título? Y lo dije hace un momento. La idea principal es una oración. Y como es una oración, tiene verbo. Siempre se está haciendo algo. Siempre hay una acción, ¿no? Dentro de la idea principal siempre hay una acción. En cambio, en el título no hay ninguna acción. Aparece la idea, pero no hay ninguna acción, no hay ningún verbo. Los títulos no tienen verbo. Y cuando las frases no tienen verbo, se dice que es una frase nominal. Es una frase nominal. ¿Ah? Ejemplo. La palabra del mudo. Maestros y maestras del Perú. ¿Dónde está el verbo en la palabra del mudo? Profe, no hay verbo, profe. Es título. Eso, por favor, maestras, no se olviden. Maestros y maestras, no se olviden. El título no tiene verbo, es una idea. Así es una idea, es una frase nominal, no tiene verbo. Segundo título, los gallinazos sin plumas. Verbo, no hay verbo. No hay verbo, es título. Maestros y maestras del Perú, es título. La leucemia, una mortal enfermedad. No hay verbo. Tema, la leucemia. Idea principal, la leucemia es una enfermedad que ataca a los más jóvenes. Utilizó el verbo es. Si tiene verbo, idea principal, salte de emoción. Tiene verbo, idea principal. La leucemia, 2 puntos, una mortal enfermedad. No hay verbo. Título. Ese es el título. Esto, lo que les acabo de mencionar, es lo más importante. Es la idea más importante de esta clase. Esta es la idea. Ya en este momento se puede ir al internet, ya en este momento puede estar con su esposo o su esposa. Ya eso es lo principal de esta clase. Eso es lo más importante de la clase, que el título no tiene verbo. Otra característica, profe, pero quiero saber más características del título. El título ha de ser breve, sintetizador. Y yo me acuerdo que la primera clase les hice el ejemplo. Profesora Juana, ¿sí? Usted va a hacer su tesis. Así es.
Su tesis, ¿cuál es el título de su tesis? Lo que pasa es que yo voy a hablar sobre la educación en el Perú. La educación en el Perú, pero ese tema es muy amplio. ¿Cuántas páginas va a ser su tesis? 5.000 páginas. La educación en el Perú. Yo tengo ahí una colección de la educación en el Perú, son 15 tomos. Son 15 tomos. Ah, no. Entonces, busque que sea más específico. Tiene que ser sumamente específico. El título tiene que ser muy específico. La educación en el Perú. No, entonces, la educación en Lima sigue siendo muy general. La educación en el distrito de San Juan del Lurigancho, ¿ya? Pero igual sigue siendo, no tiene que ser más específico. Recuerden ustedes su profesor de tesis, ¿no? La educación en San Juan del Lurigancho sigue siendo muy amplio. La educación en el colegio Fe y Alegría. Ah, muy bien. Pero ¿de qué promoción? ¿Desde qué año? No me va a hablar usted del colegio Fe y Alegría, tiene como 60 años. No me va a hablar de todo. Va a analizar los 60 años del colegio Fe y Alegría. Ay. La educación en el colegio Fe y Alegría en el año 2000. Ah, muy bien. ¿Qué? ¿Y va a analizar usted de primer grado de primaria hasta quinto grado de secundaria? Ah, verdad. Más específico. La educación en el colegio Fe y Alegría en el año 2020 o 2019 en el tercer grado de primaria, en el curso de comunicación. Problemas, punto aparte, ¿no? Problemas con la comprensión lectora. Sumamente específico, ¿no? Entonces, lo que busca, ¿no? Obviamente estoy haciendo un ejemplo de lo específico que tiene que hacer la tesis. Las tesis son así, bien específicas. Bueno, en este caso, los títulos de los textos también tienen que ser específicos, tienen que sintetizar lo que el texto dice, busca ser breve, no siempre se puede ser breve, pero busca ser breve. Maestros y maestras, el día que ustedes se olviden de esta clase, por favor, impriman este PPT, llévenlo en su billetera, ¿no? Pónganlo como fondo de pantalla en su celular, pónganlo como fondo de pantalla en su computadora, péguelo por favor en su refrigerador. Con estos ejemplos se va a dar cuenta usted cuál es la diferencia entre el título, la idea principal y el tema. Con estos ejemplos, y vaya preparando sus propios ejemplos que le voy a preguntar. Vino un texto, profesor, sí, a ver, ¿de qué me hablaba? Profe, el tema, ¿de qué me habla? Profe, me habló sobre José Carlos Mariátegui, bacán, lo más general. Me hablaba de Mariátegui, ¿no? Me hablaba pues de un poco, se metió un poco con la vida de Mariátegui, se metió con un libro de Mariátegui, habló sobre varios libros de Mariátegui, pero principalmente lo más general, José Carlos Mariátegui. Oye, ¿y qué se dice del tema? La idea principal, ¿qué se dice del tema? José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Oye, ¿y eso sería la idea principal? Sí. ¿Por qué? Porque está haciendo dos cosas. Número uno, me está diciendo qué es lo que se dice del tema. Y número dos, es una oración. Y es una oración, ¿por qué? Porque tiene verbo. Así es, maestra Melissa del Perú. Así es. ¿Cuál sería el título? Bueno, según todo lo que yo estoy analizando, ¿no? José Carlos Mariátegui, así es, maestra Fiorella. Así es, maestra Fiorella. Y el título tiene que ver con los dos. Tiene que ver con los dos. José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Ah, profe, yo veo una frase nominal. Así es, es una frase nominal. Segundo ejemplo. Tema, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana. Idea principal. ¿Qué es lo que se dice de la Revolución Cubana? La Revolución Cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. Ah, tiene verbo. Es idea principal. Y el título, Logros educativos de la educación de la Revolución Cubana.
No hay un nexo con verbo, es una frase, ¿cómo hemos dicho que se llama? Cuando no tiene verbo, ¿cómo se llama? Una frase Nominal. maestras. Nominal. Es una frase nominal. Profe, me vino otro texto, ¿sobre qué? ¿Cuál era el tema? La leucemia. Me vino sobre la leucemia. Oye, ¿y cuál era la idea principal? ¿Qué se dice de la leucemia? La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. ¿Tiene verbo? Sí, tiene verbo. ¿Y cuál sería el título? La leucemia y sus características. La leucemia y sus características. Por eso, la semana pasada, todavía no les había dicho nada para no confundirlos, pero muchos, la semana pasada de lo que estábamos leyendo, me habían dicho fulano de tal y sus características. Yo todavía no les había hecho la corrección porque yo necesitaba que primero aprendiéramos a ver lo que se dice del tema. Ya. Pero ahora sí estoy haciendo la aclaración. Ya cuando yo digo la leucemia y sus características, no es idea principal, es título, ¿no? Es idea principal cuando lleva verbo, cuando hay una oración. En cambio, la leucemia y sus características no tiene verbo. Profe, me vino otro texto, la radioactividad. Ay, ¿qué se dice de la radioactividad? La radioactividad juega un papel determinante en la salud de los jóvenes. Entonces utiliza verbo. ¿Y cuál es el título? Efectos letales de la radioactividad. Es otra cosa. Otro texto. Profe, me habló sobre la solidaridad. ¿Y qué se dice de la solidaridad? Exige que nos comprometamos con los problemas que afectan a la existencia de los demás. Excelente. ¿Y cuál sería el título? La naturaleza de la solidaridad. A ver, maestras del Perú. Yo voy a dar un nombre y se van a inventar en este momento vía chat o por micrófono. Y me van a decir ustedes tema, idea principal y título de la palabra. Se lo van a inventar, por favor. Yo voy a decir la palabra coronavirus. 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 Entonces ahora les pido, a partir de esa palabra, ¿cómo sería el tema? ¿Cómo sería? Tema el coronavirus. Así es. Tema el coronavirus. Así es. Tema el coronavirus. Bacán. Chévere. Creo que el tema es lo más sencillo que hay. Ahora les pregunto, maestras del Perú. También puede ser el coronavirus en el Perú. Claro. Ahora les pregunto, con la palabra coronavirus, ¿cómo sería una frase? ¿Cómo sería una alternativa con coronavirus? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería con coronavirus una idea principal? El coronavirus es una enfermedad, así es, así es. A ver, quiero leer lo que me están poniendo. A ver, el coronavirus es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio. Muy bien, maestra Jessica. Maestra, el coronavirus y su incidencia. ¿Ya? El coronavirus es una enfermedad letal que ataca los pulmones. Muy bien, se está utilizando el verbo estar, eso está muy bien, el verbo estar, muy bien, claro. El coronavirus es una enfermedad mortal, muy bien, maestra Sofía, muy bien. El coronavirus es una enfermedad mortal que ataca el sistema respiratorio, muy bien, claro que sí. Estamos utilizando el verbo es, el verbo estar, el verbo ser. Ahora les pregunto, ¿y cómo sería? El coronavirus es una enfermedad mortal que ataca al ser humano. Ahora, ¿cómo sería el título? ¿Cómo sería un título para coronavirus? El efecto COVID en el Perú. Pero recuerde, maestra Alida, que tiene que contener la palabra coronavirus. Tiene que contener la palabra coronavirus. El título debe de contener un poquito de los dos. El título debe contener un poquito de los dos, un poquito del tema y un poquito de la idea principal. El coronavirus es una enfermedad silenciosa. Está utilizando está afirmando, ¿no? Eso sería idea principal. El coronavirus, enfermedad mortal, así es.
Maestro Robert, ese es un título. El coronavirus igual en el Perú. ¿Ya? El coronavirus y sus consecuencias. ¿Ya? El impacto del coronavirus en el Perú. ¿Ya? El coronavirus en el Perú es inmortal. Ah, pero está utilizando verbo, es. El virus letal. Muy bien, maestra Katy. El COVID en el Perú. El coronavirus. Maestra Jacqueline, tiene que contener un poquito de los dos. No estamos hablando del COVID, estamos hablando del coronavirus. Ya recuérdelo, por favor. Coronavirus, COVID-19, 2 puntos. Cuidados en el hogar. Maestra Sofía, excelente. A ver, maestra Erika. El coronavirus en el mundo. Excelente, maestra Erika. Las muertes por coronavirus en el Perú. Excelente, maestra Vanessa. Así es, así es, así es. A ver, otra palabrita. El coronavirus en todo el mundo. Así es, maestra Jacqueline. A ver, maestra Katy, idea principal, el coronavirus está causando más muertes. Excelente, maestra Katy. Esa es la idea principal. Tiene verbo. A ver, voy a poner otra palabrita. Voy a poner la palabra infidelidad. Comencemos con el tema. Infidelidad. Profe, ¿sabe, profe? Estamos tranquilos, me trae malos recuerdos, profe. Tema, la infidelidad. Fácil. O de repente un poquito más, ¿no? De repente un poquito más, ¿no? La infidelidad, ¿no? Y un poquito más de repente, ¿no? La infidelidad en los hombres, de repente, ¿no? La infidelidad en los hombres, quizá, ¿no? Ya, ahí está. La infidelidad. Ahora les pido, por favor, así es, maestra Sonia, muy bien. El tema, la infidelidad, muy bien, maestra Fiorella, muy bien. Ahora les pido, ¿cómo sería la idea principal? ¿Qué? Una frase que más o menos tenga la estructura de la idea principal con respecto a la infidelidad. ¿Cómo podría ser una frase? La infidelidad ha acabado muchos años de matrimonio en el Perú. Así es, maestra Lida. Utilizó usted el verbo. La infidelidad destruye hogares. Muy bien. La infidelidad es la causa de muchas. Así es, el verbo es. El verbo ser. Maestra Jacqueline dice la infidelidad es. ¿Cómo es? La infidelidad causa muchos divorcios. Así es. La infidelidad es una falta de respeto a la persona que se ama. Así es, maestra Jessica. La infidelidad desintegra hogares. Es la alta de respeto la falta de respeto, ¿no? Así es. La infidelidad destruye hogares. La infidelidad causa mucho dolor. Muy bien. La infidelidad es muy bien. La infidelidad daña la confianza. Así es. La infidelidad no separa. Muy bien. Excelente. Ahora, es un problema social. Muy bien. La infidelidad es un problema social. Excelente. Ahora, ¿cómo sería el título? ¿Cómo sería el título con la palabra amor? ¿Cómo sería, no? Juguemos un poquito nos estamos metiendo en la cabeza del que hace el examen. ¿Cómo sería el título con amor? Perdón, con infidelidad. A ver. El amor en los tiempos de crisis, ya. La infidelidad es un acto de desamor, pero está utilizando es. Cuidado, maestra Jessica, está utilizando verbo. La infidelidad es tan recurrente en mujeres como en varones. No, está utilizando verbo. El amor en tiempos de pandemia. La infidelidad, ¿no? El amor en los jóvenes. La infidelidad, una débil tentación. Muy bien, maestra Lida. La infidelidad, una débil tentación. No hay ver, es una frase nominal. El amor dañado por la infidelidad. ¿Ya? Sí. El amor dañado por la infidelidad. Así es. El amor versus la infidelidad. Muy bien. La infidelidad en la sociedad, pero excelente, maestro Emilio. Maestra Mari, la infidelidad y sus consecuencias. Excelente. Y sus consecuencias. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿No? Más o menos creo, sospecho, olfateo, que ya más o menos me han entendido esto. A ver, vamos con una más. A ver, vamos con un ejemplito más. Vamos con a ver, vamos con el amor.
¿no? El amor, ¿no? Ya que pasamos de la infidelidad, vamos al amor. Tema, el amor, así es, el amor. Estamos enamorados, ¿no? 14 de febrero, me regalaron mi peluche. Tema, el amor. Muy bien, tema, el amor. Un poquito más. A ver, ¿quién es un poquito más usado? El amor en el Perú, ¿no? El amor de hijo, ¿no? El amor de padres, ¿no? Puede ser también el tema, ¿no? El amor de madre, claro, ¿no? También puede ser, ¿no? El amor de los animales, ¿no? El amor de los animales, ¿no? El amor verdadero, claro, puede ser tema, claro, ¿no? Claro, el amor verdadero, ¿no? El amor de los maestros, ¿no? El amor de los maestros, claro. Ahora, idea principal. El amor es un sentimiento que nace en el corazón y se demuestra diferente. Muy bien, maestra Lida, excelente. El amor es un sentimiento muy excelente, tiene verbo. Excelente, maestra Melissa, excelente, excelente. El amor de madre es el más limpio y puro, así es. Tiene toda la razón, maestra Elizabeth, ¿no? No solamente por su buena oración, sino por la expresión. Muy bien. El amor de madre es el más limpio y puro. El amor es un sentimiento puro entre los hijos, así es. El amor es un sentimiento puro y sincero que se siente por otra persona. Muy bien. El amor es un sentimiento sincero. Muy bien, maestro, HP. ¿No? HP es maestro, no lo dice. El amor es un sentimiento puro y sincero. Muy bien. El amor es bonito. Ya, muy bien. Ojo, hay muchos verbos. ¿Ah? Estamos utilizando un verbo nada más, pero cuando nos venga en el examen, hay que darnos cuenta rápidamente del verbo. ¿Ya? Practíquenlo. Si es que no recuerdan un poquito, ¿no? Les voy a mandar, así como les he enviado las tareas y los periódicos, les voy a enviar un texto con todos los verbos, ¿ya? Para que lo recuerden un poquito, si es que acaso no lo recuerdan, los tipos de verbo, ya lo voy a apuntar acá. Yo lo tengo también ahí. Cuando enseño lenguaje, ahí también tengo tengo una clase sobre verbo. Entonces les voy a enviar los verbos, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería el título con respecto a el amor? El amor en tiempo de colores, ¿ya? El amor en tiempo de colores. A ver, dice, la idea principal es algo bello que no tiene fronteras. Título, el amor a la distancia. Así es. El amor de juventud, el amor sin límites. Porque, claro, el amor sinónimo de humanidad, el amor de verano, muy bien, maestra Ilusión, amor de verano, muy bien. Junto al cuadrado amarillo. Maestras, por favor, ponemos en silencio el micrófono, por favor. El amor familiar, muy bien, maestra Lilian, el amor familiar. Las tías y su amor incondicional, muy bien, maestra Vanessa, excelente, excelente. Excelente. Lo más bonito del amor, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, excelente, muy bien. Hasta ahí, maestras queridas, maestros queridos, hasta ahí, ¿alguna preguntita de lo que estamos viendo? Queda, no sé si ha quedado claro, más o menos claro, lo que es el tema, idea principal y título. No sé si ya más o menos ha quedado, ya estamos coqueteando con la claridad, lo hemos podido entender. A partir de ello, sí se entendió. Muchas gracias, maestra. Sí, se está aclarando, maestro. Sí, muy bien, muy bien. Todavía vamos a seguir practicando. Ahora lo que yo necesito es que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir a todos y a todas que me hagan un favor. Yo quisiera que entren a una página, ya lo voy a poner por aquí. Yo he preparado una pequeña prueba. Todos en celular, computadora, tablet, en donde estén, por favor, pongan ustedes en su buscador, pongan Quizzes, así como está, Quizzes, ¿ya? Así como está, entren a donde dice Quizzes. Todos y todas, por favor,
ayúdenme con eso. Me gustaría que todos podamos participar, ¿ya? Todos, por favor, busquen la palabra quizzes. Una vez que ya están aquí, les ha salido todo esto, seguramente igual que en mi pantalla. No entren donde dice quizzes the world, no. Ahí entro yo. Ustedes, maestros y maestras, entren aquí a donde dice join, ¿ya? Todos, por favor, entren aquí a donde dice join, ¿ya? Entren, por favor, todos, todas, maestras, maestros, entren a donde dice join. Ahí ponen su nombre, ahí ponen su seudónimo, ahí ponen su apellido, como ustedes se sientan más cómodos y cómodas. Y ahí les va a pedir un código. ¿Sí? ¿Ya les pidió código o todavía no les? Ya, muy bien, muy bien. Necesito que todos lleguen hasta ahí. Si les pide código, aquí les voy a dar el código. ¿Ya? Entonces yo entro aquí. Ah, ya, muy bien. Entonces yo voy a entrar. Ah, ya, justamente les voy a dar el código ya mismo. Ya mismo les voy a dar el código. Ya, práctica. ¿Dónde pongo el nombre? Práctica, nombramiento. Iniciar prueba en vivo. De manera clásica. De manera clásica. Aquí le ponemos sus memes para sus respuestas. Y ahí les va a salir un código. Maestros y maestras del Perú. Pongan por favor ese código que acaba de aparecer. Es el 990303. 990303. Ya entró la maestra Sofía. Muy bien, maestra Sofía. El código ya entró la maestra Lía, siempre pilas, la maestra Verónica, Vanessa, Alia, Amauta, Jessica, Rosa, Rocío, Melissa, Liliana, Erika, Carmen, Sonia, Mayra, Mari. Allá, maestra Elizabeth, por favor, entre a donde dice quizzes. Le voy a escribir en el chat, ¿ya? O si no, a ver, ponga usted quizzes en el, a ver, ¿dónde está para entrar al chat? Mejor comparta el link. Lisis, ya, quizzes y join. Así es. Quizzes. Paso número 1, en su buscador ponga quizzes y de ahí entra donde dice join. ¿Ya? Así es, maestra Elizabeth. Busque quizzes y ahí entre donde dice join. ¿Ya? Y luego me sale, ingrese un nombre, dice. Sí, ponga Únete, usted dice. su nombre. Ponga usted su nombre. Ingrese un ponga código, usted ¿no? Un código su para unirse, seudónimo. dice. Y el código es este, 990303. ¿Ya? Ay. A ver. Muy bien, maestra Elizabeth. 99. 0303. Maestros y maestras, vamos a hacer una prueba. Si a ustedes les gusta esta aplicación, por favor utilícenlo también con sus estudiantes. Si acaso no lo han utilizado, de repente ya lo han utilizado. Si es que no los han utilizado, a mí con mis estudiantes me funciona muchísimo, ¿no? Y ojalá lo puedan utilizar también ustedes, que también de eso se trata, ¿no? Compartir algunas estrategias de clase. ¿Estamos todos, todas o alguien falta para empezar? Profesor, no puedo entrar. A mí me dice no está disponible en el modo básico. Qué raro. Entró quizzes y después Sí, quizzes y de ahí entró a join. Join. Sí. Entró a join. Ajá, pero dice no está disponible en el modo básico, me dice acá. Y no sé cómo es esto. A ver, qué raro. A ver, déjeme. Usted tiene que poner acá quizzes, ¿no? Así quizzes, como está acá. Quizzes, así como este. Y de ahí entra usted a donde dice join.
Acá. Sí, yo estoy en el celular, no estoy en el laptop. Celular estoy. Qué Ahí, raro, ahí porque sí. voy. He puesto... A ver, Ajá. vuelve a intentar, a ver, vuelve a intentar, por A favor. ver. Ya. El resto ya entramos todos, el resto ya estamos. Estamos todos, maestros Sí, y ya. maestros, ¿sí? Ya, vamos a esperar a la maestra a ver si puede. correo, profesor. Me dice regístrate. Regístrate. Qué raro. A ver, voy a enviar un link, ¿ya? A ver si con el link pueden entrar. A ver, profesor. A ver, entren a ese link, por favor, que he puesto en el chat. De repente ahí sí pueden entrar. Todos ingresamos ahí, profesor. No, 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 los que no han podido entrar. Sí, Ah, de ya. repente hay alguien que no ha podido entrar. A ver por el link que estoy poniendo. Ahí al código. Ahí, perdóneme, lo estoy tapando. A ver el código. Ahí está el código, 990303. 990303. Muy bien, contamos hasta 10. Si es que no, a ver, voy a poner también aquí en el chat, si es que se demora un poquito por su internet o algo, usted puede entrar a la mitad de camino, no hay problema, ¿ya? No hay problema, usted puede ingresar a la mitad de camino y puede empatarse con nosotros. Vamos a hacer, esto va a durar solamente entre 5 a 8 minutos, 10 minutos ya, 10 minutos, va a ser rápido. Comenzamos a la cuenta de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, la maestra Dalila, la maestra Jessie, la maestra Rosa, la maestra Fiorella, la maestra Katy. Vamos, maestras, no se desanimen, continúen. ¿Cuál de estos?
La maestra Dalila va invicta. Muy bien. Se acerca sigilosamente la maestra Sofía. La maestra Vanessa también está ahí en la lucha. La maestra Carmen, la maestra Rosa. Vamos, maestra Sonia, maestra Silvia. Muy bien, maestra Gladys. Acaba de entrar la maestra Gladys. El maestro Emilio también está muy cerca. ¿Ah? La maestra Jadi, la maestra Carmen, la maestra Gloria, maestro Robert. Maestra María, maestra Melissa, Liliana. ¿Por qué, maestra Judy? ¿Por qué? Si puede, maestra Judy. Ah, se fue la conexión, maestra Erika. Entiendo. Sí, pues a veces puede pasar eso. El código es 990303.
La maestra Fiorella Dextre ya terminó. Ya ha hecho un muy buen puntaje, maestra Fiorella. Muy bien, excelente. La maestra Gladys también ya terminó, igual que la maestra Sofía. Muy bien. En un momento vamos a ver los resultados y vamos a ver las respuestas. También terminó la maestra Carmen, la maestra Lida, Castilla, ¿no? Muy bien, maestro, maestra Castilla. Maestra Carmela también ya terminó. Recuerden que esta práctica solamente es de máximo 10 minutos, ¿ah? Quedan 3. La maestra Dalia está a punto de hacer perfect. Maestra Dalia, mis respetos absolutos. De aquí le vamos a mandar un delivery con un pollito a la brasa. Le vamos a yapear con un pollito a la brasa, maestra. Muy bien, ¿eh? Perfect. Ah, Dalila. La maestra Dalila. Excelente. Muy bien, maestro. Maestro Emilio también ya terminó. Por ahí creo que falló una pregunta, no más creo. Ya la gran mayoría terminó. Hay algunos que ya no quiero, me equivoqué. Me equivoqué en las 3 primeras, ya no quiero jugar. El examen de nombramiento no solamente mide conocimientos, sino que también mide actitud. Y cuando me refiero a actitudes, no rendirse, no tirar la toalla, estar tranquilos, tranquilas, pasivos, no pasa nada. Esto es una práctica, nada más. Esto es solamente un ensayo, nada más. Así que los que no pudieron resolver al 100%, no se preocupen, ¿no? No es tampoco que se acabe el mundo. Estamos nosotros empezando, ¿no? Ah, muy bien. Ese ánimo de revancha está perfecto. Ese ánimo de querer mejorar está perfecto. Yo felicito mucho ese carácter. Profesor, me he quedado picón, profesor, me he quedado picona, profesor. Quiero más, quiero perfección. Así es, maestra, así es. Sí, pues a veces nos ponemos nerviosos o nerviosas. Voy a tratar en lo sucesivo de que tengamos esta práctica. Voy a contar hasta 3 y termina esta prueba. ¿Ya? 1, 2 y 3. Bueno, en primer lugar, ¿qué les ha parecido esta aplicación? ¿La habían utilizado antes con sus estudiantes? ¿Lo habían visto de repente ya con sus chicos, con sus estudiantes? Les recomiendo muchísimo. ¿Eh? A mí me funciona muy bien. Sobre todo para los que somos de letras, muy didáctico, muy jovial. Uno le puede poner memes. Habrán visto que en cada respuesta buena salía su meme. En cada respuesta negativa, pues también salía su meme. Así que les recomiendo quizzes, maestra. La próxima semana vamos a hacer Kahoot. Ya vamos a poner una prueba en Kahoot, de tal manera que hacemos 2 cosas a la vez, ¿no? Aprendemos comprensión lectora y también aprendemos algunas estrategias para utilizarlas con nuestros estudiantes. ¿Ya? Es muy didáctico esta aplicación.
Así es, sí, les recomiendo muchísimo. Les recomiendo muchísimo. Y miren lo que aparece aquí. Cuando ustedes hagan esto con sus estudiantes, miren esta maravilla, maestras y maestros. A mí me sale en qué respuestas se han equivocado. Es más, yo puedo ir y ver cuánto tiempo se demoró cada uno. Y para mí como profesor, como yo necesito que cada pregunta sea máximo 3 minutos, porque lo normal es 2 minutos y medio para el examen de nombramiento, yo me estoy fijando, o me voy a fijar después porque esto queda grabado, en la cantidad de tiempo que se han demorado para cada pregunta. Esto es muy importante. Y miren las estadísticas que aparecen aquí. Precisión de la clase. Hemos tenido un 57%. Quiere decir que nosotros hemos respondido todo el salón, hemos pasado la mitad de las preguntas. Es decir, el salón salió aprobado. Salimos más o menos con un 12 más o menos. La pregunta más difícil. En las siguientes, ¿no? Fue respondida incorrectamente 18 maestras o maestros se equivocaron en esa pregunta, ¿no? En la pregunta 19. La pregunta que más se demoraron. En el caso anterior, ¿no? 32 segundos. Ahí la pensaron más o menos, ¿no? Datos interesantes. El tiempo medio que se tardó en responder a cada pregunta fue de 7 segundos, ¿no? Y yo puedo descargar estos resultados y los puedo convertir en nota. Es decir, de las 20 preguntas, a mí me va a salir de cada uno de ustedes posteriormente. Si respondió 13, su nota será 13. Si respondió 18, su nota será 18. Si respondió 5, su nota será 5, ¿no? Entonces puedo descargarlo aquí. Ahora, también puedo hacer esto, que es lo más importante, revisar. Revisar con mis estudiantes el examen. En este caso, maestros, vamos a ver qué sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Cuántas preguntas en el área de comprensión lectora viene en nuestro examen de nombramiento? Lo habíamos dicho y esto es necesario saberlo para calcular nuestro tiempo. Vienen 25 preguntas, ¿no? 25 preguntas en nuestro examen de nombramiento. Eso es importante saber. A ver. ¿Qué tipo de texto no podría venir en el examen de nombramiento? No, va a venir texto narrativo, va a venir texto periodístico, lo habíamos mencionado, pero texto poético muy complicado, porque las respuestas son subjetivas, ¿no? Cuando dice César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé a qué se refiere, ¿no? Es muy subjetivo. Ahí yo no puedo poner preguntas objetivas. Ahí yo tengo, ya, Vallejo quiso decir esto, para otro puede significar otra cosa, para otro profesor otro. Entonces, el texto poético es muy complicado que venga, muy complicado. ¿Cuántas preguntas aparecen por cada texto? Bueno, les van a aparecer 5 preguntas, 25 preguntas, ¿no? No es un tip para la resolución de textos y la primera clase dimos algunos tips, ¿no? Comenzar por las preguntas, habíamos dicho que era necesario para no ir al texto sin nada, ¿no? Leer también las alternativas es un tip. A veces la respuesta está en la alternativa. Hacer una lectura rápida y después una detallada también para agarrar confianza, ¿no? Rezarle a todos los santos, ¿no? Claro, ¿no? Pero eso no, Diosito, papá lindo, no nos va a salvar, no tenemos que prepararnos, ¿no? No es un tipo de pregunta, así es, maestra Aurorita, es muy buena. No es un tipo de pregunta para el examen de nombramiento en el área de comprensión lectora. Va a venir pregunta por tema, por idea principal, pregunta por el título, pregunta por ideas terciarias, no hay. Secundarias casi ya no viene, casi ya no viene preguntas por ideas secundarias. Así es, maestra Pimentel, entre cuando ya después de la clase, cuando tenga tiempo, entre a Quizzes, lo que le va a pedir es que usted si tiene un Gmail o su correo electrónico, lo va a anexar y ahí ya usted puede entrar a crear su propio, incluso puede ponerle imágenes, etcétera, ¿no? Es bien interactiva esta página. Para reconocer el tema, pregunto, lo vimos, ¿de qué asunto me habla el texto, no? Para reconocer el tema, ¿de qué asunto, no? ¿De qué asunto, no? ¿Cómo reconozco la idea principal? Pregunto, ¿qué se dice del tema, no? Entonces, profesor, el orden es
Primero el tema, ¿no? Primero el tema. De nada, maestra Carmen, de nada, hay que compartir entre nosotros también qué estrategias utilizamos, ¿no? Y sería lindísimo eso también. ¿Cómo reconozco la idea? ¿Qué se dice del tema? Es característica para encontrar el título, y lo acabamos de ver, no tiene verbo. No tiene verbo, no tiene verbo, no tiene verbo. Es lo principal en el título, en el título. La siguiente expresión, el coronavirus, sería tema, ¿no? Un artículo y sustantivo, sería tema, tema. El amor, ¿no? El amor platónico, ¿no? La foquita farfán, ¿no? Sería tema, sería tema. La siguiente expresión, el coronavirus perjudica el avance en los jóvenes para estudiar. Sería, ¿qué cosa sería? Idea principal, ¿no? Estamos utilizando un verbo, estamos utilizando un verbo. Esto es una frase completa, tiene verbo, es idea principal. La siguiente expresión, el coronavirus y la pobreza. Es una frase nominal, no tiene verbo. Sería título, ¿no? Sería título. ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Es para reconocer de qué o de quién habla el autor y qué sostiene, es para reconocer la idea principal. Primero el tema, de quién me habla y qué se dice del tema, es para reconocer la idea principal. 23 jugadores han respondido muy bien. Algunos han puesto el tema, porque había otro, ¿no? Acá hay dos preguntas. ¿De quién o quién me habla? Ah, el tema, no nos confundimos, no, pero también, ¿y qué sostiene del tema? ¿Y qué sostiene del tema? Eso también había que mencionarlo. Ahí les puse un pequeño texto, ¿no? El amor es cosa rara entre nosotros. Es el caso de Olga, una profesora del colegio Mil Amores, ya que está perdidamente enamorado de Fortunato, el flamante, musculoso e inteligente profesor de educación física. Ella lo observa en los recreos. Visita constantemente su Facebook, sus redes sociales, y se ha atrevido a escribirle una carta de amor. Ella cree en el amor y es muy romántica. Después del examen de nombramiento, ahí no podemos enamorar, ahorita vamos a estudiar, le expresará sus sentimientos. En el texto presentado, el tema sería, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Del amor. Me está hablando del amor, ¿no? En el mismo texto, ¿no? La idea principal sería, el amor se manifiesta en Olga, ¿no? Porque, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Porque hay un verbo, hay una oración, hay una afirmación, ¿no? Hay una oración. Profesor, en el mismo texto. Sí. En el juego yo no vi el texto, yo solamente leí las alternativas y la pregunta nada más. Ay, ¿está usted en su celular? No, estoy en la laptop. Qué raro, maestra, porque ¿algún maestro o maestra ha tenido ese problema que no vio el texto? ¿O todos pudimos ver el texto? Lo que pasa, profesor, que salía el fondo color lila o morado y eso tapaba el texto, pero sí estaba. Sí, profesor, el fondo era oscuro y por ello algunos profesores, en mi caso también igual, no, a veces no podía verlo porque se confundía con el fondo. Ay. Bueno, entonces, qué bueno no que lo me lo vi. digan. La próxima vez voy a ponerle otro color entonces para que se pueda ver mejor. Eso seguramente es lo que ha pasado. El color, el fondo. Ya, muy bien. Ya está bien. Muy bien. La idea principal solo se encuentra en la parte inicial de un texto. ¿Eso es verdadero o falso? Pues es falso porque puede estar al inicio, en el medio o al final, ¿no? Las ideas implícitas no aparecen literalmente, ¿no? No aparecen literalmente. En cambio, las ideas explícitas sí aparecen en el texto, ¿no? En el texto anterior, ¿qué expresión funciona como tema? El cantante Tongo. El cantante Tongo ha fascinado al público extranjero. La fama del cantante Tongo. Cuando me está diciendo tema es el cantante Tongo, ¿no? 25 personas, ¿no? 25 personas han hecho muy bien. En las siguientes expresiones, ¿cuál funciona como título? Ahí la respuesta era la fama del cantante Tongo. El texto presentado, ¿qué expresión puede ser idea principal? El cantante Tongo ha fascinado, no tiene verbo, 32 jugadores, casi todos marcaron bien.
Muy bien, queridos maestros y maestras. Esa era la prueba para el día de hoy. Hemos respondido muy bien, Volvamos ahora a nuestro PPT. A ver, vamos a compartir. Y ahora vamos a seguir practicando. La idea es que nosotros practiquemos todo lo que se pueda. Voy a leer y por favor me ayudan a responder maestras y maestros del Perú. Manos a la obra. Quienes comen más proteína, sobre todo si es de pescado, corren menos riesgo de sufrir apoplejía. Así lo indica un estudio de más de 250,000 personas. Bastaban 20 gramos extras de proteínas al día para reducir 20% del riesgo. El beneficio resultó mayor cuando la proteína procedía de pescado y no de cereales o carnes rojas. La explicación puede ser la proteína y los ácidos grasos del pescado reducen la presión arterial. Vuelvo a leer. Quienes comen más proteína, sobre todo si es de pescados, corren menos riesgo de sufrir apoplejía. Una pregunta, maestra. ¿Alguien sabe qué es la apoplejía? ¿Alguna idea de lo que es la apoplejía? Todavía no vamos a la respuesta. Ya la maestra Liz nos está spoileando. Todavía no vamos a la respuesta. Estamos analizando el texto. La apoplejía es una enfermedad neuronal, ¿no? Es una enfermedad de las neuronas, a veces se paralizan, ¿no? Entonces dice, quienes comen más proteína, sobre todo si es de pescado, corren menos riesgo de sufrir apoplejía. Es decir, mientras más pescado coma, ¿no? Y porque el pescado tiene proteína, probablemente no tenga apoplejía. Así lo indica un estudio, miren las estadísticas, datos, así lo indica un estudio de más de 250,000 personas. Bastaban 20 gramos extras de proteínas al día, 20 al día, para reducir 26% el riesgo. El beneficio resultó mayor cuando la proteína procedía de pescado y no de cereales o carnes rojas. La explicación puede ser la proteína y los ácidos grasos del pescado reducen la presión arterial. Entonces, la primera pregunta es el tema. ¿Cómo me doy cuenta del tema? ¿De quién o qué se habla en el texto? ¿Cuál es la... Profesor, ¿cómo me doy cuenta sobre el tema? Bueno, yo me doy cuenta del tema cuando se repite a cada rato, ¿no? O sea, me están hablando a cada rato del amor, del coronavirus. Ese es el tema. Y aquí me están hablando a cada rato sobre las proteínas, ¿no? Sobre las proteínas, ¿no? Pero ¿las proteínas de qué? No, profe, no que la respuesta siempre va a ser un artículo y un sustantivo. Dije casi siempre. Aquí el tema no solamente son dos palabritas, aquí el tema es un poquito más largo. Entonces ya se dieron cuenta varias maestras, muy bien, de que el texto me habla de que se debe comer más pescado. El pescado tiene altos nutrientes, de las proteínas del pescado contra la apoplejía, lo dañino de consumir carnes rojas, la reducción del colesterol consumiendo ácidos grasos. No. ¿Dónde está el tema? Obviamente en las proteínas. ¿Y cuál es la respuesta que tiene? Muy bien, maestras del Perú. La respuesta es la alternativa C. De las proteínas del pescado contra la apoplejía. Excelente. Ahora vamos a idea principal, maestras del Perú. ¿Cómo hallo la idea principal? Me pregunto el tema. ¿Qué se dice del tema? Si el tema es las proteínas del pescado contra la apoplejía, entonces tengo que ver qué se dice de ese tema. A ver, los estudios indican que 250,000 consumieron pescado. La reducción de la presión arterial se debe al pescado. Consumir pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía. Consumir proteínas de carnes rojas es igual de beneficioso contra la apoplejía. 20 gramos de pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía. A ver, recuerden ustedes
que el tema es las proteínas del pescado contra la apoplejía. Por lo tanto, tengo que hablar sobre ese tema en la idea principal. ¿Y dónde está eso? En la alternativa C. Muy bien. Consumir pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía. Consumir pescado reduce. Profesor, pero los ejemplos que nos había puesto eran facilitos y me daba cuenta, es que no siempre va a venir así de facilito. Aquí también en realidad está sencillo, solamente que le agregan otras palabritas, ¿no? Pero sigue siendo todavía sencillo. Entonces la respuesta sería la C. Consumir pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía. Ahora, vamos al título. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta del título? ¿No? Siguiendo lo que ya hemos mencionado y hemos dicho que el título debe contener algo del tema y algo de la idea principal, ¿no? Siguiendo con ese principio, ¿no? Vamos a ver el tema. ¿Qué palabras tiene el tema? El tema lo hemos dicho de las proteínas del pescado contra la apoplejía. Proteínas, pescado contra apoplejía. Ahora, la idea principal, extraemos algunas cosas de la idea principal. Consumir pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía. Consumir pescado, reducir riesgo de apoplejía. Ahora, tenemos que, antes de ver la respuesta, antes de ver las alternativas, en este caso, fusiono los dos. ¿Cuál podría ser nuestro título según lo que estamos estudiando? El consumo de proteínas de pescado, ¿no? El consumo de proteínas de pescado contra la apoplejía. Con esa frase ya estoy metiendo el título y la idea principal. Entonces, si el título que yo estoy sacando de mi análisis es el consumo de proteínas de pescado contra la apoplejía, vamos a las claves. ¿Cuál se parece más a lo que yo he planteado? Ventajas para ingerir proteínas, las enfermedades y las proteínas animales contra la apoplejía, pescado, consuma más pescado. Obviamente, así es, maestras del Perú, así es, maestras. La alternativa que más se parece a la fusión entre mi tema y la idea principal es la alternativa de dado, ¿no? De dádiva, de ditirambo, ¿no? Excelente. Maestra del Perú, yo estoy emocionado al borde de las lágrimas. El día de hoy es mi cumpleaños y estoy muy contento que nos esté saliendo muy bien esta clase. Si hay alguno, por favor, maestras, que profe, la verdad que estoy volando, no le entendió, por favor, sin ningún roche, nada que ver, me dice, lo pone, aunque sea como un puntito y pone ahí, no he entendido algo para explicar, ¿ya? Para explicar. Por favor. A ver. Profe, su ejemplo estaba muy fácil, profe, ¿ah? No pasa nada, profe, muy fácil. A ver, vamos con otra prueba. Vamos con otra prueba. Veamos, manos a la obra. Unas mujeres puestas a dieta que tomaban una cepa de probióticos. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Vuelvo a leer. Unas mujeres puestas a dieta que tomaban una cepa de probióticos 2 veces al día redujeron casi 4.5 kilos al cabo de 3 meses, mientras el grupo de control que tomó píldoras placebo bajó 2,7 kilos, según un estudio publicado en el British Journal of Nutrition. Además, las que tomaban el probiótico siguieron adelgazando en 3 meses más hasta un total de 2,5 kilos en promedio. El grupo de control no redujo más peso. Vuelvo a leer, ¿no? Profe, pero si lo lee 2 veces se va a demorar mucho. Sí, pues estamos practicando todavía. Ya a la hora de los loros en el examen, ya esto rapidito. Unas mujeres puestas a dieta que tomaban una cepa de probióticos. ¿Alguien sabe, maestras del Perú, qué cosas son los probióticos? ¿No? ¿Qué cosas son los probióticos? No sé si alguien lo conoce, qué cosas son los probióticos,
No sé, de repente alguien enseña ciencias naturales, alguien enseña biología, ¿no? Ahí más o menos se conocen qué cosas son los probióticos, ¿no? Para mejorar nuestro organismo. Profe, pero si yo no conozco la palabrita, ya fue, ya no puedo hacer el texto. No, no tiene nada que ver, ¿ah? No tiene nada que ver que yo no conozca muchos términos. Igual lo puedo hacer, ¿no? Igual lo puedo hacer. Unas mujeres puestas a dietas que tomaban una cepa de probióticos 2 veces al día, redujeron casi 4,5 kilos al cabo de 3 meses, mientras el grupo de control que tomó píldoras placebo bajó 2,7 kilos. Según el estudio publicado en el British Journal of Nutrition, además, las que tomaban el probiótico siguieron adelgazando en 3 meses más hasta un total de 2,5 kilos en promedio. El grupo de control no redujo más peso. Muy bien. Profesor, ahí hay algunas palabras que se repiten, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? ¿O cuáles son las palabras importantes? Dieta, ¿no? Gira en torno a la dieta, ¿no? Porque las mujeres utilizan 2 tipos de instrumentos para bajar de peso según el texto, ¿no? Los probióticos, los probióticos que bajan 4,5 kilos en 3 meses, pero también están las píldoras de placebo que bajan 2,7 kilos, ¿no? 2,7 kilos, ¿no? Entonces me habla de probióticos, me habla de peso, me habla de dieta, ¿no? Hay varias cosas importantes, ¿no? Entonces, después de leer para reconocer el tema de quién o de qué se habla en el texto, ¿no? ¿De qué me está hablando todo este texto? ¿De qué me habla? De los beneficios de hacer dieta, del beneficio de hacer dieta tomando píldoras placebo, del consumo de probióticos para el control de peso, de los grupos de control para la investigación, de la dieta de las mujeres con probióticos. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave más importante? Así es, así es. La más importante me está hablando del consumo de probióticos. Acá me está hablando, 2 veces me han hablado de probióticos. 2 veces me han hablado de probióticos, ¿no? Me han hablado de peso, me han hablado de bajar. ¿Dónde está todo eso? El consumo de probióticos para el control de peso. El consumo de probióticos para el control de peso. Esa sería la alternativa. Ese es nuestro tema. Ahora, la pregunta es, hallar la idea principal. ¿Qué se dice de ese tema, del consumo de probióticos para el control de peso? Los probióticos controlan favorablemente el peso en las mujeres. Ahí han puesto. El grupo de control tomó píldoras placebo para perder peso. El estudio sobre nutrición fue publicado en British Journal of Nutrition. La pérdida de peso está condicionada al control riguroso del grupo. A ver, voy a sacar esto que no me deja ver. Las mujeres son las que más se preocupan por su peso. Un secretito, bueno, yo lo hago, lo hacía y lo sigo haciendo. Cuando yo resuelvo alguna prueba y yo sé cuál no es, por lo menos visualmente a mí me ayuda, yo tacho. Las respuestas que no son maestros, y eso ya es personal, más que un tip, es una cuestión personal que a mí me ayuda visualmente a concentrarme mejor. Cuando tengo dudas, yo con mi lápiz agarro y tacho. La que no es, la que de hecho no es. Si son 2 o 3, y me quedan 2. Visualmente ayuda mucho a concentrarse mejor entre 2 alternativas y a pensar. Así es, maestras del Perú. La idea principal, los probióticos, porque de eso me está hablando, controlan favorablemente el peso en las mujeres, porque eso está relacionado con la C de la respuesta primera, ¿no? El consumo de probióticos para el control de peso. Entonces, la idea principal debe estar relacionada. Los probióticos controlan favorablemente. Fíjense que la idea principal tiene verbo. Profesor, la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál sería el título? Siguiendo nuestro principio de que el título tiene que ser una fusión, una combinación, como nuestro chaufa con nuestro pollo a la brasa,
¿no? Un mostrito. Se tiene que combinar el tema y la idea principal. Si el tema era del consumo de probióticos para control del peso, ¿no? Consumo, probióticos, control de peso. Y la idea principal tenía probióticos controlan favorablemente el peso en las mujeres. Probióticos controlan peso. Otra vez, ¿no? ¿Cuál sería nuestro título? Analizado, lo que nosotros pensamos. A ver si fusionamos con probióticos para el control de peso en las mujeres. Así es. Esa sería. ¿Y cuál de esas se parece más? ¿Cuál de esas se parece más en las alternativas? Probióticos para el control de peso, la reducción de peso en las cepas, cómo adelgazar sin hacer dieta, las características de los probióticos, últimos estudios de nutrición. La que se parece más, muy bien, maestras del Perú, la que se parece más, según la extracción que he hecho del tema y de la idea principal, es la alternativa A, probióticos para el control de peso. Así es, maestras del Perú, y esa es la respuesta. Y así como Rambo, yo también hago mis 2 pulgares hacia arriba, maestras del Perú. Profe, hasta ahí estoy entendiendo, profesor, hasta ahí estoy entendiendo. Bueno, vamos a seguir practicando. Maestra, lo que nosotros tenemos que hacer es practicar, maestra. Vamos a seguir practicando. A ver, yo voy a leer, ¿no? Muchas gracias, maestra Elizabeth, muchas gracias. A ver, nos queda 1, 2, 3 textos aquí, 3 textos aquí, y nos queda una prueba de fuego, y la prueba de fuego está aquí. En la prueba de fuego les he dejado 2 textos, ya la prueba de fuego son 2 textos, ya, y ahí está. El carbón es un combustible fósil sólido. Actas históricas muestran que el carbón se ha usado por más de 4.000 años, y los indígenas americanos lo usaron 400 años antes que Cristóbal Colón hubiera nacido. Hay 4 tipos, cada uno representa a una fase de su desarrollo. Cada tipo de carbón se puede usar como combustible. El primer turbo en realidad no es carbón, solo la primera fase del desarrollo del carbón. Es una sustancia blanda compuesta de fibras de plantas descompuestas. Cuando se quema, hace mucho humo, pero produce energía. La presión de las capas de roca de encima transforma la turba en lignito, el segundo tipo de carbón. Es también blando y tiene una textura como la madera. Produce poca energía calórica. Más presión transforma el lignito en carbón bituminoso, el tercer tipo. Es marrón oscuro o negro, también llamado carbón blanco. Se encuentra en las profundidades de la tierra. El carbón bituminoso es el tipo más abundante. Tremendas presiones hacen que el carbón bituminoso cambie a antracita, el cuarto tipo, también llamado carbón duro. Es muy quebradizo, duro y casi puro. Profe, no conozco nada de lo que dice el texto sobre esos carbones que están. No es necesario, maestras, no es necesario. Creo que el tema está fácil. ¿Cuál sería el tema, maestras? ¿Cuál sería el tema en este texto? El carbón, el carbón, el carbón. ¿Cuál sería el título? El título también está fácil, ¿ah? ¿No? El título también está fácil. ¿Y el título cuál sería? El tema es el carbón. Así es, el tipos de carbón, el carbón y sus tipos. Así es, excelente, excelente. El carbón y sus fases. Muy bien, maestra Mayra, también puede ser un título. El carbón y sus clases, muy bien, excelente. Maestra Sofía, excelente. ¿Y cuál sería la idea principal? ¿Cuál sería la idea principal? Pero en tipos de carbón no hay, tiene que haber verbo, tiene que haber una oración. El carbón es un combustible, muy bien. El carbón y sus características sería título, porque no hay verbo. Recuerden que la idea principal tiene que tener verbo, es una oración. El carbón es un combustible, así es maestra, así es. El carbón es un combustible fósil sólido, muy bien. El carbón se usa, muy bien. El carbón es un combustible, muy bien. El carbón y sus tipos. Maestra Elizabeth, el carbón y sus tipos sería título, no se olvide. El carbón es un combustible, el carbón es muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Bravo, maestros, bravo, bravo, excelente. A ver.
Veamos. Siguiente texto. Bruce Lee murió, creo que todos lo conocemos, ¿no? Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973 a los 32 años de edad de un edema cerebral. Aunque también se dice por ahí que de una sobredosis de drogas. Durante los años 60 fue considerado el actor más importante de películas de artes marciales, perteneciente a una familia de origen chino. Bruce Lee, cuyo nombre verdadero era Lee Chen-Fang, nació en San Francisco, California, Estados Unidos. Su familia, que se dedicaba al teatro, viajó a Hong Kong, pero él regresó a Estados Unidos y se inscribió en la Universidad de Washington, en Seattle. Como deseaba ingresar al cine, se trasladó a Los Ángeles, pero no tuvo éxito. Para sobrevivir, se convirtió en instructor de artes marciales y en actor de televisión. Interpretó el papel de Kato en la serie El Avispón Verde. Por último, gracias a las artes marciales que estaban de moda en esos años, pudo entrar en la industria cinematográfica. En 1970, un productor de Hong Kong lo llamó para interpretar el papel principal de la película llamado A la Furia. Actuó en varias películas más, hasta que filmó la que es considerada la mejor, Operación Dragón, en la que además de estrella fue el escritor y director. Muy bien. Maestras del Perú. ¿Cuál es el tema? ¿De qué nos habla? Bruce Lee. Así es, nos habla de Bruce Lee. Nos habla de Bruce Lee. Así es, nos habla de Bruce Lee. Excelente. ¿De qué nos habla? ¿De cuál es el asunto? De Bruce Lee. Bruce Lee. Muy bien. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles serían, no? ¿Cuál es la idea principal o cuáles serían? Si es que hay varias. A ver, veamos. Sí, maestra, también puede ser la historia de Bruce Lee. También puede ser la historia de Bruce Lee. Puede ser. Puede ser. Sí, puede ser la historia de Bruce Lee. Puede ser. Vida de Bruce Lee también puede ser. No, también puede ser. También puede ser. Claro, es de manera general, ¿no? De manera general. Ahora, vamos a la cuestión de la idea principal. Hemos hablado de Bruce Lee, pero ¿qué hemos hablado de Bruce Lee? De su color de piel, hemos hablado de Bruce Lee, de sus novias, hemos hablado de Bruce Lee, ¿de qué hemos hablado? ¿Cuál es la idea principal en este texto? Si ya me dijeron el tema es Bruce Lee, ¿qué se dice de Bruce Lee? Ya, pero biografía de Bruce Lee, ahí sería más título, ¿ah? ¿No? Porque no hay verbo. Actúa en varios. Claro, puede ser Bruce Lee, Bruce Lee y su actuación, ¿no? Bruce Lee actuando para el cine, ¿no? Así es, varias etapas, más importante. Bruce Lee es un actor más importante, así es. Así es, estamos hablando de la vida actoral, muy bien. ¿Y cuál sería un título para este texto? ¿Cuál sería un título? Bruce Lee es un gran actor de todos los tiempos. Esa sería idea principal, ¿no? Bruce Lee en la actuación. Ya, muy bien, maestra Jacqueline. Título. ¿Qué más? Otro título. Bruce Lee y las artes marciales. Yo creo que me sería mejor Bruce Lee y el cine, ¿ah? Bruce Lee y el cine, ¿no? Las artes marciales, más o menos, ¿no? Nos habla muy poquito, pero creo que más nos está hablando de cómo se desarrolló, así es. Bruce Lee y el cine, así es. Principalmente eso, ¿no? Bruce Lee, claro, y las artes marciales, ¿no? Bruce Lee y las artes marciales, excelente, ¿no? Bruce Lee y su hazaña en las artes marciales, excelente, maestra, excelente. Ya han agarrado la idea, ya está la idea. Siguiente texto. La artrosis o enfermedad degenerativa articular es la más común de las enfermedades articulares. Ocurre con más frecuencia en personas de edad media y ancianas, afectando el cuello, la región lumbar, las rodillas, las caderas y las articulaciones de los dedos. Aproximadamente el 70% de las personas mayores de 70 años muestran evidencia radiológica de la enfermedad, pero solo desarrollan síntomas la mitad de ellos. La artrosis también puede afectar las articulaciones
que han sido previamente dañadas por sobreuso prolongado, infección o una enfermedad reumática previa. Los pacientes con artrosis padecen dolor y deterioro funcional. Facilito. ¿Cuál es el tema, maestros? Maestros. Tema. La artrosis. Sumamente fácil, sumamente fácil, sumamente fácil. ¿Cuál sería la idea principal? ¿Y cuál sería la idea principal? La artrosis o enfermedad degenerativa articular es la más común en las enfermedades articulares. Sí, muy bien, excelente. Está utilizando el verbo es, el verbo estar, muy bien, excelente, excelente. Encontró la idea principal arriba, muy bien, muy bien. ¿La podemos colegir, la idea principal? Claro que sí, como lo hemos estado haciendo. O también la podemos encontrar literalmente en el texto como la maestra lo acaba de hacer. ¿Y cuál sería el título más apropiado para esto? La artrosis es una enfermedad. Esto sería idea principal. Tiene verbo. Tiene verbo. ¿Cuál sería un título para este texto? La artrosis en el ser humano. Excelente, maestra Verónica. Excelente, excelente. Excelente. La artrosis y sus efectos colaterales. Excelente, excelente, Pimentel, excelente. Las consecuencias de la artrosis. Muy bien, maestra Lida. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, maestras y maestros, eso queda, aquí les dejo una tareita. Igual les voy a mandar porque creo que es muy poquito, solamente 2 textos, ¿ya? Les estoy enviando 2 textos. Igual, aquí en el PPT hay 2 textos. Igual les voy a mandar por medio de nuestra maestra Gina un material para que puedan seguir practicando con respecto a idea principal, con respecto a tema, con respecto a título. Y obviamente lo prometido es deuda. Aquí también les he dejado un vocabulario, ¿ya? Con algunas palabras muy utilizadas por escritores, por cronistas, ¿no? Por periodistas. Aquí está todo con la letra B, ¿ya? Todo con la letra B. Y queridas maestras y maestros del Perú, eso ha sido todo por hoy. Esa ha sido nuestra clase. Espero hayan podido entenderme. Ha sido una conversación bellísima y conmigo será hasta la próxima semana. Un abrazo y les pido por favor que se cuiden muchísimo, sigan mucho los protocolos, hay que cuidar a la familia. Muchas gracias, maestra, por sus palabras. Muchísimas gracias. Ha sido uno de los mejores cumpleaños de mi vida el estar aquí con ustedes. Hasta luego. Hasta luego conmigo, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención y su participación. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Cuídense Gracias, bastante. feliz cumpleaños, profesor. Muchas gracias, maestro. Que siga Pero pasando sigue disfrutando su cumpleaños, maestro. Muchas gracias. Muchas Felicidades. gracias, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias.